Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno es estar con ustedes nuevamente hoy para traerles esta nueva lección, la lección número 18, bajo el tema El Milenio. Quiero comenzar diciéndoles que en nuestra lección anterior estudiamos el tema la segunda venida de Cristo, si lo recuerdan, y lo estudiamos comprendiendo varios aspectos, como por ejemplo la importancia de la segunda venida. Vimos lo que dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento sobre la segunda venida de Cristo. Estudiamos la naturaleza de su venida, la cual pues dijimos que será literal, personal, visible, corporal. Estudiamos también sobre el tiempo de su venida, que solo nuestro Padre lo sabe, pero sí podemos advertir, dijimos, mediante las señales que rodean este evento glorioso. Recuerden también ustedes que también estudiamos en esa lección anterior los propósitos de su venida con relación a Israel, con relación a la iglesia, con relación al mundo y con relación también a Satanás. ¿Se acuerdan que hicimos una descripción bíblica sobre la segunda venida de Cristo y el orden posible de los eventos finales hasta su segunda venida? Y por supuesto, también reflexionamos sobre la segunda venida de Cristo versus la actualidad. ¿Por qué versus la actualidad? Porque este tema siempre va a ser un tema fascinante, un tema estremecedor hasta cierto punto, glorioso, pero sobre todo es un tema de la segunda venida que nos transmite esa esperanza bienaventurada a cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Hoy pues estaremos enfocándonos en la lección número 18 bajo el tema El Milenio. El Milenio. Comencemos entonces definiendo qué es el milenio. El milenio, la palabra que viene del término mil, se define como el periodo de 1000 años. 1000 años, que durará el reino de Dios en la tierra. El milenio antecede al estado final, en el cual el Señor establecerá su reino eterno, así como el texto bíblico fundamental en el que nos vamos a apoyar en esta doctrina del milenio es Apocalipsis capítulo 20 de los versos 1 al 6, que nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y mira lo que viene: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Escuche: y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él 1000 años. Como siempre, en casi todos los temas escatológicos, hay corrientes teológicas que quieren aclarar, que quiero aclarar en esta oportunidad, que no necesariamente son herejías, sino que son formas de interpretar y posiciones bíblicas, digámoslo así, que no debemos condenar a otros porque piensen diferente a lo que nosotros pensamos. Lo importante aquí es tener claro nuestra convicción, la cual pues procuraremos explicar con detalle suficiente. Veamos entonces cuáles son esas corrientes teológicas sobre el milenio. Hay por lo menos unas
3 o 4 corrientes de estas. Comencemos con la corriente del amilenarismo. Esta no cree que vaya a existir un tiempo de 1000 años en los cuales Jesús reine sobre la tierra. Esta corriente enseña que los 1000 años a los cuales hace referencia Apocalipsis 20 deben interpretarse espiritual y alegóricamente. Entonces, para esta escuela de pensamiento, el milenio es el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda venida de Cristo. En otras palabras, para ellos, el milenio se corresponde con la era de la iglesia, ¿verdad? Con la era de la iglesia. Así pues, los amilenaristas opinan que el reino milenial es espiritual y entonces aluden a la soberanía de Jesucristo sobre el corazón de los creyentes. Creen entonces que todas las promesas hechas por Dios a la nación de Israel fueron traspasadas a la iglesia. Y algunos amilenaristas creen que el milenio ya lo están disfrutando los creyentes que han muerto y que ahora mismo están en el cielo. Es una corriente. Veamos ahora la siguiente corriente sobre este tópico, el postmilenarismo. Esta corriente teológica sostiene que el milenio acontecerá antes de la segunda venida de Cristo. Para el postmilenarismo, la cifra 1000 es simbólica y comprende un lapso prolongado e indeterminado de tiempo. El postmilenarismo indica que el mundo se convertirá por el testimonio de la iglesia hasta que la mayor parte de la humanidad sea salva. Entonces, dicen ellos, se producirá un milenio de paz y de bienestar espiritual y material. Y también apuntan que después de este espacio de tiempo se concretará la segunda venida de Cristo, que será seguida por la resurrección y el juicio de Dios. Interesantes posturas. Y luego está la corriente premilenarista o premilenarismo. Este premilenarismo interpreta la Biblia de manera natural, literal, aceptando la existencia de figuras y de símbolos en el lenguaje apocalíptico, los cuales pues se interpretan de acuerdo al contexto y a la intención del texto mismo. De acuerdo a esta postura, el premilenarismo es el enfoque teológico que sostiene que el milenio es un tiempo literal de 1000 años que abarca la instauración del reino terrenal de Jesucristo. En esta postura, el milenio se iniciará después de la segunda venida de Cristo y será el tiempo en que Jesucristo personalmente establecerá su reino de paz y de justicia aquí en la tierra. Para los premilenaristas, el orden de los acontecimientos del futuro profético es el siguiente. Comienza con el rapto, luego sigue la tribulación, luego viene la segunda venida de Cristo, luego viene el reino milenial de Cristo sobre la tierra y finalmente el estado eterno, que Dios pues va a reinar para siempre. Aquí vale mencionar que la posición premilenarista es también pretribulacional. En este caso pues en nuestra postura es la posición que nosotros preferimos porque la consideramos la más acorde con el texto bíblico. Examinaremos pues entonces cuáles son los propósitos del milenio. ¿Cuáles son los propósitos del milenio? Bueno, comencemos, por ejemplo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1 y 2, el plan original de Dios era establecer una teocracia, es decir, el gobierno de Dios, que fuera algo perfecto, donde el hombre reinara con él, ¿verdad? Entonces ese fue el plan original. Entonces durante el milenio se cumplirá el plan original del Señor, pues Cristo será el rey sobre la tierra en un tiempo de paz y de justicia sin la influencia satánica. Y también acuérdese usted que Dios estableció un pacto con Abraham en el cual le prometió que su descendencia poseería la tierra, que hoy es Israel, y que su simiente sería bendición
a todas las naciones. Eso está en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Y más adelante también Dios agregó el pacto con David, allá en 2 Samuel capítulo 7. Y le prometió que un descendiente suyo sería rey para siempre. Y también en Jeremías 31 Dios le promete a Israel un nuevo pacto que implicaría una nueva relación con Él, con Dios. Y este pacto fue iniciado por Cristo mismo, de acuerdo a Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, dice el texto, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque, escuche, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Igualmente lo describe Marcos 14 de los versos 22 al 24, ¿verdad? Similar. Y tanto en la etapa de la iglesia como durante la gran tribulación, muchos israelitas aceptarán a Jesús. Y será en ellos en quienes Dios cumplirá todas las promesas y todas las condiciones de estos pactos que le acabo de hablar. Y también está la iglesia que ha recibido la provisión del nuevo pacto establecido por Jesús por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y en el milenio, los creyentes reinaremos con Cristo. Ahí lo podemos ver en Apocalipsis 2, versos 26, donde nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, refiriéndose siempre a la iglesia: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y lo confirma Apocalipsis 5, versos 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, ahí está, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Y qué decir de Apocalipsis capítulo 20, verso 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que, ahí viene la parte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y también en el milenio otro propósito es que se cumplirán las profecías que anuncian que Jesús reinará como rey soberano sobre todas las naciones. Entonces Jesucristo instaurará su reino de paz y justicia y será reconocido por toda la humanidad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay referencias bíblicas en Lucas 1, 32 y 33 nos dice que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué maravilloso! Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 5 nos dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y en Habacuc capítulo 2, verso 14, qué hermoso: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hay hasta una canción de eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y en el Salmo 2, de los versos 9 al 10, nos dice aquí, refiriéndose al mismo punto: quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes,
admitida amonestación, jueces de la tierra. Es importante en este punto entonces ya a estas alturas hacer ya una descripción del milenio, de lo que será el milenio. El milenio pues será una época de bendiciones sin precedentes en la historia humana. En la Biblia se encuentra una descripción de las condiciones del reino milenial que tendrá características específicas, como por ejemplo, el milenio será un reino donde imperará la justicia. Tanto que se habla de justicia, ¿verdad? Aquí sí va a imperar la justicia. Algunos pasajes que hablan sobre esto los encontramos, por ejemplo, en Jeremías 23, verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¡Qué maravilloso! Y también en Isaías capítulo 11, verso 3 nos dice que y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y el Salmo 72, que es muy descriptivo a este respecto, nos dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Mire qué tremendo. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Entonces es una característica del milenio. También otra característica es que habrá paz entre las naciones. Lo comprobamos en Isaías capítulo 2, verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea que habrá una paz completa. También Isaías 9:5, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Qué tremendo, ¿no? Porque un niño nos es nacido, dice Isaías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, mire, príncipe de paz. Entonces, el milenio tiene características peculiares. Otra característica es que habrá gozo y felicidad. Isaías 9:2 nos lo dice. Dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué maravilloso. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea que será un júbilo, será una cosa extraordinaria, porque tú, dice el texto, quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Va a ser una celebración continua. Otra característica del milenio es que será un tiempo de gran prosperidad. En el Salmo 72, verso 15, nos dice de una forma tan maravillosa: vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano,
y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Esto será el milenio, o sea, será el cumplimiento de ese diseño original de Dios en el Génesis. También Amós capítulo 9, verso 13 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara, mire esto, el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Otra característica del milenio es que la tierra será libre de la maldición. Acuérdense que en Romanos 8, allá lo dice el apóstol Pablo en el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Recuerde usted, en el verso 21 nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, mire este verso, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. Isaías 55, verso 13 dice que en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y otra característica maravillosa del milenio es que todos adorarán a Dios. Sofonías 3, verso 9, en aquel tiempo dice: devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y en Zacarías capítulo 13, verso 2 dice la palabra: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, o sea, la idolatría será erradicada y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Qué tremendo, o sea que va a ser una purificación completa. Zacarías 14, verso 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año, escuche esto, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vaya, qué maravilloso. Recuerden que usamos como base Apocalipsis capítulo 20, pasaje que es importante para este tema y que necesitamos conocer un poquito más para ver los eventos que van a acontecer. Entonces, ¿cuáles son esos asuntos importantes de Apocalipsis capítulo 20 que leímos inicialmente? Al observar Apocalipsis capítulo 20 con detenimiento, podemos encontrar una serie de sucesos importantes que creo yo vale la pena que hagamos una reflexión de esto. Por ejemplo, ahí se encuentra que Satanás será atado, y esto significa que Satanás se volverá inoperante, o sea que no tendrá poder durante 1000 años. También encontramos en ese pasaje que durante el milenio vivirán todas aquellas personas que creyeron en Jesús y que sobrevivieron a la gran tribulación, ¿verdad? Además estará el remanente de Israel, judíos que durante la gran tribulación aceptaron a Cristo Jesús, ¿verdad? Y también en este pasaje encontramos que las personas que murieron sin Cristo, escuche esto, las personas que murieron sin Cristo no participarán del milenio, no participarán. Encontramos también ahí que Satanás será liberado de su prisión al final del milenio y que éste volverá otra vez a engañar a las naciones para que finalmente sea arrojado al lago de fuego y azufre. Hagamos un resumen pues ya general de este tema del milenio. El milenio pues es un periodo de 1000 años que se iniciará después de la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida. Este espacio de tiempo se caracteriza del milenio
porque Jesucristo mismo será rey sobre la tierra y establecerá su reino de paz, de justicia y de prosperidad. En el milenio, la iglesia reinará con Cristo. La nación de Israel será restaurada en su relación con Dios, es decir, el remanente que haya sido salvo durante la tribulación, ¿verdad?, va a ser restaurado. Y Satanás, el enemigo de Dios, será atado para que su poder e influencia, como lo dije anteriormente, sea totalmente neutralizados por 1000 años. Por 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, el Señor va a volver a soltar a Satanás, lo va a liberar otra vez, nuevamente, por poco tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios, que va a volver a engañar a las naciones y va a lograr que mucha gente se una a él, a Satanás, en rebeldía contra Dios. Pero su intento, dice la misma palabra, será destruido y será el fin de él y será arrojado al lago de fuego y azufre. Aquí cabe una pregunta que hay que hacerla. ¿Por qué Dios permite esta nueva actividad satánica en el tiempo de su reinado sobre la tierra? ¿Por qué? Bueno, recuerde usted que en el milenio vivirán las personas que sobrevivieron a la gran tribulación. Y durante esos 1000 años, ¿verdad?, todos estos que sobrevivieron a la gran tribulación, le nacerán hijos. Nacerán muchas personas no exentas de pecado, no regeneradas. Dice Jeremías 31, 29, 30. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Entonces es un asunto de responsabilidad personal. Y Ezequiel 47, verso 22 dice el texto: y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Estos pasajes nos recuerdan que en el milenio nacerán hijos, pero no todos los que nazcan creerán y serán salvos. Entonces Dios, en su soberanía, Dios va a permitir que Satanás actúe, porque el acto de seguir y de amar a Dios debe surgir de la libre decisión de cada persona. En un mundo de perfección moral, la humanidad tendrá la oportunidad de escoger si quiere servir a Dios o no quiere. En Apocalipsis capítulo 20, versos 8 y 9 nos dice el texto: y saldrá, dice el texto, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice el texto: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahí en el mismo Apocalipsis capítulo 20, en el verso 10, este texto es importante, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Similar a lo que Satanás hizo en la batalla de Armagedón, porque esta batalla de aquí no es la de Armagedón, esta es una batalla final al milenio. Pero similar a la batalla de Armagedón, aquí, al final del milenio, Satanás conducirá a las naciones y a la gente a un ataque suicida contra Cristo. Digo suicida porque el fin de Satanás ya está predeterminado. Será lanzado al lago de fuego. Bueno, hay mucho más por aprender, pero ya dependerá de usted, ya dependerá de su interés por escudriñar más sobre este tema, el cual pues lo hemos puesto en contexto bíblico. Y los eventos desde una visión completa, y nos damos cuenta que todo tiene mucho sentido y significado. Es así pues, queridos hermanos y amigos, que hemos llegado al final de este maravilloso tema, invitándoles para el siguiente tema, el cual será la lección 19 con el tema los juicios de Dios. Así que nos vemos en la próxima emisión.
si Dios nuestro Señor así lo quiere, que estén bien todos donde se encuentren y que nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada uno en particular. Hasta pronto. Bendiciones.